Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros. Sean todos bienvenidos a el webinar Cómo mentir con estadísticas, actividad que hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión estamos en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio buscamos que pues tengan espacios y alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar, queremos contarles que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiéndonos aquí en Zoom en el espacio de preguntas y respuestas. Si nos están acompañando tal vez por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. A propósito de este webinar, queremos compartirles que tenemos un curso sobre esta temática, en donde podrán conocer métodos cuantitativos para el análisis social y económico. En este momento, algunos asesores estarán disponibles por si quieren conocer más sobre este curso que les estamos ofreciendo el día de hoy. Les compartimos en este momento el enlace de Forms a través de chat, para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar. O también se pueden registrar en la página del curso. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento Tatiana Martínez Ferro, economista de la Universidad de los Andes. Ella es magíster en economía de la universidad, se ha desempeñado como profesora de proyectos de investigación en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Es profesora complementaria de Introducción a la Microeconomía y profesora de cursos de educación continua de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Tatiana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Angie, muchas gracias. Súper, bienvenida. Por otro lado, tenemos a Faiber Acosta Pardo. Él es economista de la Universidad de los Llanos, magíster en Economía y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Es profesor de cátedra de MATLAB y cursos de educación continua de la Facultad de Economía, también de la Universidad de los Andes. Faiber, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Unas Bien, noches para todos los asistentes también. Súper, bueno, bienvenidos a todos y pues bueno, les cedo el rol a nuestros panelistas para que iniciemos la conversación del día de hoy. Muchas gracias, Angie. Listo. Por favor, nos confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos los asistentes a este webinar. Queremos darle pues, la más calurosa bienvenida a como decía Angie, este espacio en el cual vamos a conversar de un tema que puede parecer bastante interesante. Vamos a abordar una serie de asuntos que seguramente hemos tratado de una u otra forma, pero pues la idea es hacer precisión sobre algunas de las características de esos eventos que a veces no tenemos en cuenta. Bueno, entonces le doy la palabra a Tatiana para que por favor nos empiece a ilustrar al respecto. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, como ya nos presentó Angie, yo soy Tatiana Martínez y es un placer estar con ustedes hoy hablando de este tema que pues a nosotros nos parece muy interesante como economistas, pero también que creemos que le compete a todo el mundo. Entonces, estas dos imágenes ilustran muy bien lo que queremos hacer hoy. Pues estas dos imágenes no tienen ni Photoshop ni están editadas, pero lo que sí nos muestran es, y en relación con los datos, es que si nosotros no nos detenemos a analizar las cosas con calma y con cuidado, puede que nos llevemos una impresión distorsionada de la realidad, ¿cierto? Entonces, eso es justamente el mensaje que les queremos transmitir y la necesidad de ser muy responsables, tanto cuando nosotros somos los que queremos transmitir información, como cuando somos los espectadores de los datos que nos pasan los medios, los políticos, ¿cierto? Entonces, bienvenidos. Bueno, también comentarles allí
perdón, que vamos a tener unos espacios de participación. La idea es que pues estén ustedes muy activos en el chat de Zoom y de esa manera también podamos interactuar constantemente, ¿listo? Y que no sea aquí un diálogo entre Tatiana y yo, sino que también ustedes puedan participar y dejarnos sus impresiones. Bueno, ¿de dónde sale este nombre que puede generar tanto estupor? Pues realmente proviene del libro que ustedes están viendo en este momento, ¿listo? Este libro pues fue escrito ya el siglo pasado, en 1954, y pues nos da cuenta de cómo desde pues ya hace bastante tiempo se ha planteado, pues digamos, la necesidad de identificar los diferentes procedimientos cuando, digamos, estamos haciendo uso de la estadística, de identificar si lo estamos haciendo de manera correcta, porque puede que de manera muy fácil caigamos en la trampa de cometer ciertas imprecisiones, ¿listo? Entonces puede que, digámoslo, de manera desinteresada lleguemos a una conclusión que es errada, ¿cierto? Entonces la idea es justamente como entender un poco cómo evitar justamente esas posibles imprecisiones que podamos tener. Entonces, bueno, a eso, de aquí viene el nombre del webinar. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues acá el libro es una afirmación, nosotros lo planteamos como una pregunta porque no queremos enseñarles a mentir, o sea, ese no es el objetivo de este espacio, sino todo lo contrario, que como hemos venido diciendo, que podamos identificar esos elementos importantes a la hora de hacer análisis estadístico y que con esos elementos que nosotros resaltemos, pues lleguemos a unas conclusiones que sí son certeras y que sí son veraces en relación a la realidad. ¿Listo? Entonces, no vamos a aprender a mentir con estadísticas, sino todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque es importante aprender de las estadísticas, que si nos damos cuenta, pues en este mundo, en el mundo de los datos en el cual nos encontramos inmersos hoy en día, pues la producción de información ha crecido de manera exponencial, ¿sí? Digámoslo, en este momento, pues casi que de todas las acciones que realizamos como seres humanos, es posible obtener algún tipo de información, ¿listo? O también pues los gobiernos han optado por recabar información importante justamente pues, para mejorar las políticas públicas del futuro o para hacer seguimiento dentro de las empresas, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, aquí les traemos un estudio que hace una organización que se llama Domo, y ellos lo que hacen es calcular qué pasa en cada minuto de un día en Internet. ¿Listo? Entonces lo que ustedes están viendo allí es la representación. Seguramente desde que estoy hablando y presentando esta diapositiva, pues está ocurriendo justamente lo que ustedes ven en este momento. Entonces, por ejemplo, en un minuto en Internet cada día se realizan 5,7 millones de búsquedas en Internet. ¿Listo? O por ejemplo, podemos también decir que en este momento hay 167 millones de usuarios en TikTok, ¿listo? O hay cerca de más de medio millón de tweets que están siendo posteados en este momento. Entonces, esa gran cantidad de información, ¿cierto? Pues es una gran ventaja, como veníamos diciendo, justamente nos va a permitir saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, a partir del seguimiento de esos datos, ¿cierto? Sin embargo, y acá empezamos a orientar hacia el sentido del webinar, debemos aprenderlo a hacer de la manera correcta, porque si no, pues toda esta cantidad de información de la cual podemos hacer uso, pues por un lado puede que no la aprovechemos lo suficiente, que eso también sería un problema, subutilizar pues, la información que es valiosa, pero también por otro lado, de manera inconsciente, malinterpretar los resultados que estamos obteniendo de esta gran cantidad de información. Entonces, toda esta información que tenemos hoy en día disponible viene de encuestas, de datos que se recolectan en Internet, de plataformas como mostraba ahorita Fiverr, de redes sociales, ¿cierto? Y es una información muy poderosa, ¿cierto? Entonces, con este webinar no queremos que se lleven la impresión de, no, pues las estadísticas son malas y hacen un mal a la sociedad. No, al contrario, son necesarias y son muy útiles
porque nos permiten además analizar comportamientos que se pueden presentar en la sociedad o en la economía. Entonces son una herramienta muy poderosa, que utilizada de la manera correcta nos permite entender las cosas que nos rodean, entender cómo o poder proyectar qué puede pasar si implementamos una política pública, ¿cierto? El problema es cuando esta información no se utiliza de la manera adecuada, ¿cierto? Las estadísticas al final pueden terminar manipulando o confundiendo a las personas. Y no siempre, como lo decía Fiverr, es de manera intencionada. A veces por no dar el contexto completo, por no entender de dónde viene la encuesta, a quiénes se le preguntó, de qué manera se recogieron los datos, podemos dar una idea equivocada de lo que está pasando en la realidad. Listo. Entonces, bueno, aquí queremos empezar a presentar una serie de elementos y justamente pues necesitamos de la participación de ustedes para de esa manera justamente pues ir recabando información de ustedes. Entonces queremos que por favor en sus celulares, tablets o desde el computador, es posible también, van por favor a ingresar, van a escribir en Google menti.com, ya les ponemos el enlace exactamente. En un segundo ya proyectamos. Entonces, por favor vayan ingresando a menti.com y allí pues, les va a solicitar un código, ¿listo? Un código de acceso que ya les vamos a entregar. Se los compartí por el chat. Muchas gracias. Listo. Entonces, ok. Entonces, por favor, si ya están ingresando a menti.com, en un segundo que no les estoy pidiendo compartir pantalla nuevamente. ¿Ahí están viendo la presentación? No. Sí, la presentación sí, el código todavía no. Ah, ok, ya. Y ahí todavía no, ¿cierto? Todavía no. Ok, bueno, voy a ponerles, puedes, Tatiana, por favor, poner el código que no me está permitiendo compartir. 3837 Claro que sí. 07 Entonces, 3837 0714. 0714. 3837 0714. Ahí lo estás compartiendo. Ah, ok, perfecto. Bueno, por favor, los que vayan ingresando, den clic, por favor, en el corazón que ven en la parte inferior para saber que ya están con nosotros en mente. Eso. Ok, tenemos unos 30 segundos más de espera. A ver si tenemos más invitados. Ok, listo. Entonces, bueno, tenemos el siguiente caso. Entonces, esta información, vamos a suponer que son los nuevos casos de COVID en el país A en la última semana, en la semana pasada del mes de abril. ¿Listo? Entonces, estos son los datos
Y a partir de estos datos, entonces queremos que por favor respondan la siguiente pregunta. ¿Listo? A partir de esta información que ustedes están viendo acá, ¿cuál consideran que es la conclusión correcta? Si quieres, volvamos a ver la gráfica. Ok, muy bien. Listo. Entonces, bueno, tenemos acá unos primeros resultados que ya vamos a ir analizando a continuación. Listo. Entonces, gracias por la participación. Vamos a dejar ahí. Y ahora, pues queremos presentarles también los nuevos casos de COVID, pero en un país distinto. Esto también corresponde a la última semana de abril, la semana pasada de abril, pero pues estamos hablando de un caso totalmente distinto y la dinámica va a ser la misma. Vamos a proyectar el gráfico y ustedes nos van a comentar cuál creen que es la conclusión adecuada. Listo, entonces este es el gráfico. Regálenme un segundo que debo moverme acá. Ah, ok, perfecto. Y ahora, por favor, entonces allá debe aparecerles la misma pregunta para que por favor la respondan de nuevo, pero con el caso del país B. 30 segundos más para que respondan. Chance de... Ok, listo. Entonces, bueno, quiero invitarlos aquí a que miren los resultados. Entonces, en el primer caso, lo que ustedes nos dijeron es que, bueno, 8 de 13 personas indicaron que los casos por COVID-19 parecen ya permanecer estables en la semana pasada de abril, y 5 de 13 de ustedes nos indican que estos casos han disminuido en la última semana. ¿Listo? Para el caso A. Y en el caso B, pues tenemos un poquito más de distorsión acá en la información, y tenemos que 3 de ustedes nos indican que están aumentando los casos, 7 que disminuyen, que hay una disminución en los casos que se presentan por COVID, y 2 nos indican que permanecen estables. Entonces, bueno, entonces fíjese que en conclusión, en el primer gráfico podemos decir que la mayoría está de acuerdo con que se permanece estable, ¿cierto? Y en el segundo caso, la mayoría nos indica que disminuyen los casos por COVID. Ahora, quiero que veamos los dos gráficos al tiempo. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, acá tenemos el caso A y el caso B, y pues realmente pues, no correspondía a dos países distintos, sino realmente, si como ya pudieron darse cuenta, estamos usando la misma información en ambos gráficos. ¿Listo? En el caso A, fíjense que tenemos casos alrededor de los 300, ¿cierto? Y esta misma información está siendo reflejada en el caso B. ¿Cuál es la diferencia principal acá y lo que generó la confusión a la hora de que ustedes concluyeran? Fue que si ustedes observan acá, pues el caso A tiene el gráfico con el corte 0 para el eje Y, ¿cierto? Entonces se va desde 0 a 350. Entonces observar una diferencia en ese caso es mucho más difícil que en el caso B, donde empezamos el gráfico con corte en 280. ¿Listo? Entonces, fíjense que justamente esto que acabamos de evidenciar acá, con un ejemplo pues muy sencillo obviamente, pero es como a partir de la misma información, dependiendo cómo se presente, podemos nosotros ya tomar una conclusión que no es la correcta. ¿Listo? Entonces, fíjense que realmente podríamos decir que los casos pues, han estado estables, ¿cierto? Solo que, claro, cuando hacemos zoom a la parte superior del caso A, vemos una variación pues, muy abrupta y sobre todo el último día. Pero en esencia estamos hablando de que los casos permanecen estables.
solo que distorsionamos la forma de presentar los datos y eso los lleva a ustedes a tomar decisiones pues también distorsionadas. Listo, muy bien. Entonces, ese es un primer ejercicio que queríamos mostrarles, entonces, para que tengamos en cuenta. Y ahora queremos hacer con ustedes un segundo ejercicio. ¿Listo? Entonces, igual, por favor, van a entrar a menti.com, les vamos a dar un nuevo código. ¿Listo? Les Entonces, vamos si a dar quieren un... refrescar la página web, como para que les vuelva a entrar a un lugar donde puedan introducir el código. Exacto. Entonces, vuelvan a ingresar a menti.com. Ya les damos el código, la misma dinámica de hace un instante. Por favor, una vez ingresen, van a empezar ustedes van a darle corazoncito para saber que ya estamos en sala con ustedes. Entonces ahora, por favor, este código que ustedes están viendo, 85-602-290, y eso, por favor, van dando corazoncito y de esa manera ya sabemos que están adentro con nosotros. Bueno, entonces, mientras llegan otras personas, ahí pueden seguir conectando. Entonces, queremos hacerles la siguiente pregunta. Entonces, hay un enunciado que nos indica que el 90% de las personas prefieren Netflix sobre HBO Max, ¿cierto? Y hay otro enunciado que nos indica que el 126 de 140 personas prefieren Netflix sobre HBO Max. Entonces, queremos saber ustedes dónde se ubicarían. Si comparamos esas dos oraciones, ¿ustedes consideran que son mensajes similares o no necesariamente son la misma cosa? ¿Listo? Entonces, para que por favor vayan tomando ustedes la decisión y se van sumando a la categoría que ustedes consideren que es la correcta. Ok, bueno, en este momento tenemos 7 votos para indicarnos que los mensajes son similares y tan solo 2 votos indicando que no necesariamente nos van a representar la misma información. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a dejar ahí un segundo este resultado y ya vamos a ir con una segunda actividad muy fácil acá con este mismo código para que ustedes también. Entonces aquí tenemos el histórico de los ingresos tributarios del municipio X, del departamento X en Colombia, y tenemos estos 4 años y tenemos la variación porcentual, ¿listo? De esos ingresos tributarios para cada uno de los años. Entonces el año 1 pues es el año base, por lo tanto no tenemos la variación. Y de nuevo, queremos que ustedes nos indiquen en cuál de cuál de estas tres categorías se ubicaría. En el primer caso, nos indica que para el año 3 existe una disminución de 1,8%. La segunda opción nos dice que para el año 4 hubo una disminución en los ingresos del municipio. Y la opción 3 nos indica que para el año 4 existe una disminución de 0,8 puntos porcentuales. ¿Listo? Entonces es un ejercicio muy sencillo. Lo único que queremos saber es ustedes dónde se ubicarían. ¿Listo? Si esos fueron los datos, si ustedes fueran los analistas, ¿qué conclusión consideran que es correcta? Donde hay una correcta y dos incorrectas. Bueno, acá tenemos 5 votos por ahora. No sean tímidos, arriesguense. Nosotros no vamos a saber qué respondieron. Bueno, ahí la segunda opción está ganando fuerza. Creo que ya llegamos a los 9. Entonces, bueno, una persona considera que para el año 3 hubo una disminución de 1,8%, ¿cierto? Y seguramente al comparar 3% perdón, sí, al comparar
bueno, el año 3 llega a esa conclusión, ¿cierto? Hay 4 personas que nos indican que para el año 4 hubo una disminución en los ingresos. ¿Listo? Seguramente pues, piensan de que aquí hubo un crecimiento del 3% y luego hay un crecimiento del 2,8%, un crecimiento menor. Y la mayoría están con la última opción que nos indican que para el año 4 existe una disminución de 0,8 puntos porcentuales. Bueno, después de estos dos ejercicios, ¿qué es lo que nosotros queremos aquí comentarles? Por un lado, ¿cierto? Es necesario saber cuál es la base del porcentaje. ¿Por qué? En el primer ejemplo, ¿cierto? Que aquí, digamos, ambas oraciones pueden ser consideradas correctas. Sin embargo, personalmente, y pues digamos con Tatiana, creemos que en la primera sentencia le falta un pedazo a esa información. ¿Por qué? Porque la primera oración no conocemos cuál es la base de la información. Entonces el 90% de las personas, pero no sabemos cuánto es el número total de las personas. ¿Listo? Entonces, puede que hayamos preguntado a 10 personas y 9 de 10 nos dijeron eso, pero no es lo mismo hablar de 10 personas que de 140 personas. Entonces, si bien obviamente en un contexto pues con más información el 90% cabe perfecto allí, en este ejemplo así muy hipotético donde solo tenemos esa información, consideramos que es necesario hablar de la base. Esto cuando hablamos de porcentaje es necesario hablar de esa base. Y por otro lado, pues tener en cuenta, digamos, como las trampas que se pueden dar a partir de los porcentajes. Entonces, fíjense que algunos de ustedes nos indican acá que para el año 4 hubo una disminución de los ingresos. Entonces, claro, en el año 4 se observa que el crecimiento fue de 2%, pero realmente no es que haya una disminución en los ingresos, ¿cierto? Porque si hubiese una disminución en los ingresos, esta variación porcentual debió haber sido negativa. Lo que estamos diciendo acá es que el crecimiento porcentual sí fue menor, pero los ingresos realmente están creciendo. Entonces acá la respuesta correcta es esta de acá, justamente. Si hay una disminución, pero no en los ingresos como tal, los ingresos siempre están creciendo, ¿cierto? Pero lo que está disminuyendo es la tasa a la cual crecen esos ingresos. Entonces, ahí queríamos hacer esa aclaración también como la manera en que a veces se presentan ciertas estadísticas, por ejemplo, en los periódicos, en los noticieros, en términos porcentuales y a veces no prestamos mucha atención sobre la base de ese porcentaje o si nos están hablando de porcentaje o de la variación del porcentaje, que es lo que nos referiríamos a los puntos porcentuales. Entonces, listo. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar ahora con otro asunto y pues te doy la palabra, Tatiana. Entonces, con esta misma idea de ver cómo las cifras nos muestran resultados, vamos a imaginarnos, esto es un ejercicio mental, en el que nos despertamos en la ciudad de Nueva York y diferentes periódicos publicaron algunas cifras sobre los ingresos de las personas, ¿cierto? Entonces, en un mismo día, en una misma ciudad, vemos que un periódico dice que el 43% de las personas gana $7 o menos la hora. Luego vemos en otro periódico que nos indica que el promedio de las personas gana $14 la hora. Otro titular nos dice la mayoría de personas tan solo ganan $4 la hora. Y finalmente tenemos uno que dice la mitad de las personas gana $19 la hora, ¿cierto? Entonces, una misma ciudad, un mismo día y titulares diferentes. Entonces, aquí me gustaría tal vez darle el espacio a que alguien de los que está conectado acá por Zoom eh, nos diga por qué cree que esto puede pasar, alzando la mano y le damos la palabra. No todos al tiempo. Listo, Omar. Cuéntanos tú qué opinas. Depende de la editorial del periódico y qué quiera transmitir. En algunos casos dar una noticia como positiva, como que ganan más de tanto, o que ganan tan solo 4 o menos, pese a que los números pueden ser los mismos. Listo, perfecto. Gracias, Omar. Entonces, como nos dice Omar, puede tener que ver algo con la editorial y el mensaje que quieren transmitir, ¿cierto?
Alguien nos podría decir, bueno, puede que hayan entrevistado a personas diferentes en la ciudad o a horas diferentes, ¿cierto? Una hora pudo haber sido antes de un titular de unos subsidios a personas que ganaban menos de $7 la hora, entonces la gente puede tender a responder diferente. En el día de hoy, nuestro ejemplo se enfoca más en lo que estaba diciendo Omar, y es la intención que tenemos al dar una noticia. Entonces, estos 4 titulares partían de la misma base de datos o de la misma encuesta. Entonces, este es un ejemplo de los ingresos que dijeron las personas que ganaban por hora, ¿cierto? Entonces, tenemos diferentes formas o diferentes herramientas estadísticas para sacar una información. Entonces, una de esas, y es muy utilizada, es el promedio. Entonces decimos, listo, el promedio es la suma de los ingresos dividido entre el número de personas que respondieron, y eso nos da 14. Entonces, listo, podemos decir que en promedio las personas ganan $14 la hora. Pero por otro lado, podríamos decir, organizar los datos como lo vemos en este momento, de menor a mayor, y podemos usar la mediana, que es el número que está en el medio, ¿cierto? Y decimos, bueno, yo quiero dar una noticia un poco más positiva y decir que la mitad de las personas ganan $19 la hora. O si por el contrario yo quiero decir algo un poco más negativo y me voy por aquello que llamamos la moda, el dato que más se repite, que en nuestro escenario es 4, que se repitió 3 veces, ¿cierto? Entonces digo, la mayoría de las personas tan solo ganan $4 la hora. Entonces, los mismos datos nos pueden vender o mostrar una historia que no es falsa, porque la podemos observar, pero que nos genera una sensación diferente. ¿Listo? Eso mismo también está con las historias que nos venden a veces, no solo los periódicos, sino los productos, ¿cierto? Entonces, podemos mostrar una historia que es más llamativa para el consumidor versus una historia que puede sonar un poco más negativa. Entonces, acá cojamos el primer ejemplo. Suena mucho mejor decir que los clientes, el 80% de los clientes salieron con satisfacción del tratamiento, a decir que 2 de cada 10 clientes no salen satisfechos de un tratamiento, ¿cierto? Es la misma información, pero expresada de una manera diferente. O para las personas que están en dieta o no quieren consumir azúcar, ¿cierto? Es más interesante que me digan, este producto tiene una reducción del 60% de azúcar añadido, ¿cierto? Tiene 60% menos de azúcar añadido, a que me digan, este producto cuenta con 40% de azúcar añadido. Entonces, misma información expresada de maneras diferentes. Okay, sí, que justamente era lo que señalaba Omar, ¿no? Como dependiendo de la editorial, que ya mostrará algo en específico. Entonces, es la misma información, pero mostrada desde ángulos diferentes. Ok, muy bien. Entonces, otro ejemplo que les queremos aquí presentar es el siguiente. Entonces, en el país X, próximamente habrán unas elecciones y tenemos 2 candidatos que pueden ganar las elecciones, el candidato A y el candidato B. Entonces, una firma encuestadora quiere pues indagar para tener un pronóstico de lo que serían los resultados de las elecciones. Entonces, en ese sentido, esta firma encuestadora realiza una consulta por medio de correo electrónico y realiza un sondeo muy fácil. Llega al correo electrónico de todas las personas del país X, llega la información y ellos, la firma encuestadora les dice, oiga, elija el candidato A o el candidato B. Entonces se envían las solicitudes, las personas muy juiciosamente responden su correo electrónico y de vuelta al correo electrónico los resultados pronostican que el candidato A será el ganador. Esto de acuerdo a esa consulta que se realizó por medio del correo electrónico. ¿Listo? Entonces, pues bueno, la firma encuestadora en este caso tiene argumentos suficientes para indicar, pues bueno, hice un sondeo, le pregunté a la gente y qué mejor que eso, o sea, ya tengo un buen pronóstico de lo que va a ser el resultado de la elección. Sin embargo, ya al momento de las elecciones, pues quien gana es el candidato B. Entonces, ¿por qué puede suceder esto? Pues obviamente pues, alejándonos de la esfera política y solo analizando esto desde el punto de vista estadístico, pues aquí podemos estar ante un problema que es el sesgo de selección. ¿Listo? Existen diferentes sesgos a la hora pues, de realizar estadística y aún más en términos generales en las ciencias del comportamiento. Existen diferentes sesgos. Acá estamos hablando uno que es el sesgo de selección y es justamente cómo nosotros estamos seleccionando nuestra muestra. Entonces, bueno, este ejemplo queremos mostrarles algo similar, pues
que no es idéntico, pero queremos como ponerle nombre al país y a los candidatos. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, ustedes pueden utilizar Google Trends para ver qué buscan las personas en un determinado territorio. Entonces aquí, ¿qué buscan los colombianos desde febrero? ¿Qué buscaron desde febrero a mayo de 2018 en relación a estos candidatos? Entonces aquí este pequeño video nos muestra cómo pues las búsquedas se concentraron en los dos primeros candidatos que ustedes están viendo allí. Y pues aunque hubo variaciones en el tiempo por una u otra razón en las decisiones de las campañas de cada uno de los candidatos, vemos que hay una tendencia clara, ¿cierto? En casi todo el tiempo sobre el candidato Gustavo Petro, sobre el candidato Iván Duque en ese momento. Y ya de ponerle números, ¿cierto? Pues evidenciamos que el 42% de las búsquedas se concentró en el candidato Gustavo Petro y el 33% en Iván Duque y así para los demás. Entonces uno podría pensar, al igual que el ejemplo que les estábamos mencionando ahorita del correo electrónico, pues que si las personas están buscando más algún candidato, es justamente pues, porque están interesados en su programa, están interesados en él como presidente y en ese sentido, pues uno esperaría que esto que fuera un buen predictor de las elecciones. ¿Listo? No hace falta mostrar los resultados porque ustedes conocen muy bien cómo fueron los resultados, pero en todo caso mostramos. Entonces, fíjense que si bien los últimos tres candidatos mantuvieron el orden de estas búsquedas, ¿cierto? Mantuvieron ese orden, hubo un cambio respecto a quién ganó finalmente las elecciones. Entonces, volviendo al ejemplo hipotético de los correos electrónicos, ¿por qué puede pasar eso? O sea, ¿por qué, digámoslo, si nos basamos y queremos llegar a una conclusión a partir de una información, por qué la realidad nos puede señalar otra cosa? Entonces, aquí es donde aparece nuestro problema llamado sesgo de selección. Y es que tenemos que preguntarnos lo siguiente, y es, bueno, las personas que realizaron esas búsquedas en Internet, ¿cierto? Buscando los nombres de los candidatos, ¿son las mismas personas que luego fueron a votar? Puede que no necesariamente, puede que yo busque porque o sea, estoy en el exterior y quiero conocer un poco el programa, pero el día de las elecciones yo no fui como tal a ejercer mi derecho al voto o incluso pues estando acá no lo hice, ¿cierto? Entonces, llegar a conclusiones a partir de una información que consideramos es objetiva, cuando realmente no lo es, pues nos puede dañar todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí otra pregunta que también es válida es, bueno, además de quiénes son, si logramos caracterizar quiénes fueron los que estaban buscando a cierto candidato en Internet, también podríamos pensar que hay zonas del país donde hay menos acceso a Internet y en ese sentido, pues seguramente las búsquedas se concentran en las áreas urbanas, seguramente en los centros urbanos más importantes de Colombia, ¿cierto? Entonces, seguramente las personas que viven en esos centros urbanos tienen unas características muy distintas a las personas de las áreas rurales. Y el momento de votar, pues vamos todos, el área urbana y el área rural. Y en ese sentido, pues existe una distorsión. ¿Listo? Entonces, aquí ya para terminar, pues el sesgo de selección, lo que les queremos comentar, es que cuando nosotros queramos sacar conclusiones de una base de datos, debemos asegurarnos que esa base de datos esté bien representada o represente bien la realidad, que quiero decir, ¿listo? O si no, pueden suceder estos ejemplos en los cuales creemos que la conclusión va a ser una, pero realmente hemos seleccionado una mala muestra, ¿cierto? De esa población, de ese universo posible, y al seleccionar una mala muestra podemos llegar a una conclusión que es errónea. Y continuando con esto de los sesgos, un poco también tenemos sesgos cuando le preguntamos a las personas, ¿cierto? Si hacemos una encuesta sobre un cierto comportamiento, tenemos que considerar qué haces, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos al entorno puede ser diferente a la realidad, ¿cierto? Entonces, pensando en un ejemplo que nos toca a todos, que es la movilidad, si yo les preguntara, ¿cómo consideran ustedes que manejan las personas en Bogotá,
¿cierto? Que manejan sus carros, las personas en Bogotá, y que le dieran un puntaje de 1 a 10, probablemente tendríamos algo como esta gráfica que vemos acá, donde las respuestas se concentrarían en el lado izquierdo, es decir, una puntuación muy baja, donde decimos, no, las personas en Bogotá manejan muy mal, por eso se generan accidentes, por eso hay tanto tráfico, ¿cierto? Por otro lado, si yo luego les pregunto, bueno, ¿y cómo se puntuarían ustedes de 1 a 10 en su forma de manejar? Podríamos tener algo más similar a esta distribución, ¿cierto? No, yo considero que yo manejo bien, manejo despacio, tengo cuidado, respeto los semáforos. En general, soy una persona que maneja bien. Entonces, esas percepciones que tenemos de nuestro entorno y de nosotros pueden alterar las respuestas. Y cuando somos nosotros los que recibimos y analizamos los datos, lo tenemos que tener en cuenta. Al igual que cuando somos los lectores que están recibiendo estas cifras. Y muy diferente también sería si una persona externa, tercera, generara una evaluación un poco menos sesgada de cómo manejan las personas en Bogotá, ¿cierto? Vamos a tener personas que manejan muy mal, personas que manejan normal y personas que manejan muy bien, ¿cierto? Entonces se vería más de este estilo, una distribución más normal. Entonces hay que tener cuidado con esos sesgos que a veces son de que la gente confía mucho en lo que hace o deja de confiar en su entorno, ¿cierto? Y pues justamente eso puede llevarnos a conclusiones erradas nuevamente. Continuando con esto de los sesgos y enfocándonos en lo que hablaba Fiber de la muestra y de que tiene que ser representativa, ¿cierto? Nosotros quisiéramos que cuando hacemos una evaluación o cuando estamos recibiendo información, nos hablaran de toda la población, ¿cierto? Que, por ejemplo, queremos saber cuál es la percepción de la seguridad en Bogotá. Pues si quisiéramos saber qué piensa todo Bogotá, tendríamos que ir a preguntar una por una a las personas de Bogotá. Eso es eh, muy difícil o imposible, ¿cierto? Entonces, utilizamos una muestra y es una medida que en general consideramos confiable cuando se cumple con ciertas características. Pero tenemos que partir de que una muestra siempre va a ser una parte incompleta de la población, ¿cierto? Quisiéramos que se acercara, que fuera lo más grande posible, que fueran la mayor cantidad de personas encuestadas, que se presenten diferentes edades, razas, eh, géneros, religiones, ¿cierto? Que tengamos variedad para realmente tener un dato confiable, pero eso puede ser complicado. Otro tema es, quisiéramos que las personas que logramos seleccionar en nuestra muestra tengan todas la misma posibilidad de participar, es decir, sean elegidas de la manera más aleatoria posible. Pero por lo que les hemos venido diciendo, no siempre sucede. Por ejemplo, en el ejemplo de Google Trends que ponía Fiverr, vemos que son algunas las personas que pueden tener acceso a Internet y responder una encuesta. O son algunas personas las que están dispuestas a responder el teléfono y contestar algunas preguntas sobre un tema específico, ¿cierto? Entonces, no es fácil, puede ser muy costoso. Continuando con lo de los sesgos, ya vimos qué pasa cuando tenemos un sesgo frente a cómo nos percibimos, pero también hay sesgos de cómo nos queremos vender al mundo. Entonces, si hacemos una encuesta en un conjunto de apartamentos y pasamos diciendo, bueno, ¿cuántas veces al día usted se lava las manos o se lava los dientes o si se lava las manos antes de cenar? Probablemente las personas van a reportar cifras mayores a las reales, porque queremos vernos como personas higiénicas que cumplen con las normas sociales que hemos establecido, que hay que cepillarse los dientes 3 veces al día por lo menos, ¿cierto? Entonces probablemente vamos a tener estadísticas que no se acercan o bueno, que se alejan un poco de la realidad. Eso hay que tenerlo en cuenta también cuando analizamos los datos. Y por último, tenemos que considerar que, dado que estamos hablando de muestras, dado que hay sesgos, hay un error muestral. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay un error. Y no solo para lo que venimos diciendo, sino también consideremos un ejemplo en el cual empresas de Bogotá contaminan entre 50 y 53 unidades, ¿cierto? Y aparece una empresa que contamina 48 unidades. Dice, bueno, está contaminando menos y sale esa empresa diciendo es que yo sí cuido el medio ambiente, yo tengo las mejores políticas en mi empresa, pero puede que esa diferencia de 2 puntos en las unidades, que ahorita no le puse ninguna unidad específica, no sea significativa, realmente no esté generando una diferencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a veces esos pequeños cambios no nos están diciendo nada, ¿cierto? Hay que tener en cuenta estos datos cuando estamos considerando la muestra. Adelante.
Bueno, y entonces también podemos ver, bueno, pasando a algo un poco más de estadística y tocando los pies con la econometría que nos gusta a nosotros, los economistas. Hay un tema que es cuando dos eventos están correlacionados, ¿cierto? Cuando parece que algo tiene una relación con otra cosa. Entonces, por ejemplo, vemos esta gráfica, ¿cierto? Donde a medida que aumenta en el eje horizontal, vemos que los puntos también aumentan en el eje vertical, ¿cierto? Entonces podemos decir que hay una correlación positiva. Podríamos decir probablemente que X está causando Y, ¿cierto? O que Y está causando X. Entonces podemos decir, un ejemplo de X causa Y es a más calor, ¿cierto? Entre más temperatura, esperamos que haya más compra de helados o más compra de refrescos, ¿cierto? Entonces ambas son variables que están aumentando en valor. Y en este caso no estaría sucediendo que Y esté causando X. No pensamos que se compran más helados y por eso aumenta la temperatura, ¿cierto? La temperatura es algo que no se está controlando. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay veces que hay más cosas que están relacionadas con la compra de helados, no solo la temperatura, ¿cierto? Tal vez los ingresos de las personas aumentaron. Y finalmente pueden haber casos donde simplemente estas variables no estén relacionadas, ¿cierto? No haya una relación entre dos eventos. Entonces entremos en detalle con una situación de eventos correlacionados. Entonces tenemos el peso de las personas y la estatura, ¿cierto? Esperaríamos que a medida que la estatura aumenta, el peso de las personas aumenta, ¿cierto? Pero también podríamos pensar que hay algo externo que genera que ambas cosas aumenten o disminuyan, que es la genética. Entonces la genética está relacionada tanto con el peso como con la estatura. Otro ejemplo que se relaciona con los temas que yo he investigado y que me apasionan un montón, tiene que ver con los cultivos ilícitos y la violencia. Entonces, la literatura ha estudiado mucho esta relación de cómo entre más cultivos ilícitos hay en un municipio, el municipio se vuelve más violento, ¿cierto? Aunque hay autores que dicen, hablan de otros temas que son muy interesantes, pero pues partamos de ese que es muy tocado, entre más cultivos ilícitos, más violencia. Pero uno también podría pensar, bueno, ¿qué tal que los municipios que son en principio más violentos me estén generando más cultivos ilícitos, ¿cierto? Y nuevamente podríamos pensar que hay un tercer factor que está afectando, que en este caso puede ser la presencia del Estado. La presencia o la no presencia del Estado puede afectar tanto que haya violencia como que hayan o no cultivos ilícitos, ¿cierto? Entonces, estas son ejemplos de dos variables que están relacionadas. Entonces, por ejemplo, mayor peso, mayor estatura, más cultivos ilícitos, más violencia, ¿cierto? Dos variables que tienen una correlación positiva. Y este es otro ejemplo. Entonces estamos viendo una variable de color negro que aumenta en unos años, ¿cierto? Del 2000 al 2009, y luego una variable de color rojo que aumenta en el mismo periodo de años y parecen tener comportamientos muy similares. Entonces, con lo que hablamos anteriormente, decimos, listo, esto muestra una correlación positiva, ¿cierto? Pero una correlación positiva o que estén relacionadas unas variables no necesariamente me implica que una esté causando otra. Los ejemplos de ahorita eran muy claros. A mayor temperatura, eso genera que las personas compran más helado. Más cultivos ilícitos genera más violencia. Y acá les traemos un ejemplo donde tenemos dos variables que aumentan al tiempo, ¿cierto? Pero veamos qué es lo que nos están mostrando, cuáles son las variables que están detrás. Tenemos el consumo per cápita del queso mozzarella y los diplomas entregados a los doctorados en ingeniería civil, ¿cierto? Son dos temas que no tienen ninguna relación, pero por algún motivo tienen comportamientos similares durante los años. Entonces existe una correlación, pero no esperaríamos que el consumo, entre más consumo de queso mozzarella, pues estén graduando más personas en ingeniería civil en doctorado, ¿cierto? Alguno podría generar una razón especulativa de por qué están conectados, pero en principio entendemos que son cosas que no están conectadas. A este tipo de correlaciones las llamamos correlaciones espurias, invitadísimos a buscarlas en internet, encuentran cosas muy graciosas,
al respecto de, y pues alguien podría sacar una conclusión en un artículo diciendo, no, coma más queso mozzarella porque eso le va a permitir graduarse de un doctorado. Hay más probabilidad que se gradúe de un doctorado en ingeniería civil, pero los datos pueden mostrar algo, pero hay que entender qué es lo que nos están diciendo, ¿cierto? Ok, entonces, excelente, Tatiana. Como pues venías diciendo, entonces tenemos que la relación de dos variables, pues realmente pueden ser muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues Tatiana nos estaba planteando el caso de cuando X y Y están correlacionadas, pero por medio de otra variable. Ahora el caso en el cual están correlacionadas, pero realmente se debe a un hecho distinto al que nosotros consideraríamos. Y ahora queremos analizar un caso adicional. ¿Listo? Entonces vamos a pedirles nuevamente que ingresen un segundo a menti.com. Ya les decimos el código. Mientras vas mostrando el código, me parece acá súper interesante lo que está diciendo Jorge, que también es importante el diseño de las encuestas, ¿cierto? Entonces, la forma en la que a veces uno hace ciertas preguntas o un encuestador hace una pregunta puede llevar a que las personas respondan de una manera sesgada, ¿cierto? Eso es muy cierto. Ok, de acuerdo, Tatiana. Listo, entonces por favor vayan ingresando y de nuevo van picando en el corazón para tener certeza de que ya estamos en sala con ustedes. Listo, muy bien. Entonces vamos a reproducir un video de 10 segundos y lo que queremos es que una vez ustedes observen el video, nos digan cuál es su impresión a la luz de lo que estamos hablando, ¿no? Obviamente el video van a ver que pues, está fuera de contexto, pero la idea es que ustedes logren adaptarlo a lo que Tatiana venía mencionando y nos indiquen qué es lo que ustedes consideran. ¿Listo? Entonces voy a darle, perdón, eh, ¿están viendo el video ahí? No, Perdón. Listo. Because you had a bad day, take it down, sing a sad song, just turn it around, say you don't know, tell me don't lie. Entonces, con ese corto video, queremos ahora que ustedes nos van a contar, nos van a escribir, ¿listo? De manera muy breve, qué es lo que ustedes consideran que está pasando acá. Vuelvo y repito, a la luz de lo que estamos hablando, de las correlaciones entre las variables. Entonces, muy rápidamente nos cuentan, por favor, qué observan ustedes alrededor de esto. Ok, ya tenemos una primera apreciación. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a decirnos qué pasó ahí en el video? Ok, listo. Muy bien. Ahí tenemos 5 comentarios muy interesantes todos. Por un lado nos dice gente que se cae en un momento dado y al parecer se relaciona con los movimientos del gato. Entonces, al parecer, ¿cierto? Esta persona nos está indicando de que hay una relación entre los dos eventos, entre las acciones del gato y lo que está sucediendo en el televisor. Hay, al parecer, una relación. Otra persona nos dice son eventos totalmente aislados y pues es lo que uno pensaría, ¿cierto? Inicialmente, y es que pues el gato está de este lado del televisor. Entonces, esa apreciación está bien. También tenemos por acá que se evidencia unos eventos de coincidencia. Entonces, muy bien, seguramente lo que estaba hablando ahorita Tatiana de las correlaciones espurias, vemos que hay coincidencia en los eventos, ¿cierto? Entonces hay una relación, pero queremos saber qué es lo que está pasando acá. Bueno, el gato juega según los movimientos del TV, entonces acá esta apreciación, fíjense que es un poco más de que el televisor, de alguna manera, si entiendo bien esta apreciación,
están sucediendo algunas cosas en el televisor y a partir de eso el gato reacciona, ¿cierto? Esa es otra apreciación. Y tenemos la ilusión de que el gato toca la pantalla, la persona se cae, ¿cierto? Entonces uno pensaría, de nuevo, como venimos hablando, hay una relación entre esos dos eventos. Entonces el gato y sus acciones y lo que sucede efectivamente en la pantalla. Y finalmente tenemos un comentario que nos dice que el gato está siguiendo un patrón de comportamiento, probablemente con la luz de láser, ¿ok? Listo, entonces acá nos están aquí señalando, ¿cierto? Por ejemplo, si lo observamos a la luz de lo que nos decía Tatiana, de cuando dos variables están relacionadas, pero es por una tercera variable, ¿cierto? Podría ser el caso de un lazo, de que una persona esté señalando, eso genera, ¿cierto?, una relación con el gato y que podríamos pensar que hay una múltiple relación. Entonces, muy bien por los comentarios que nos acaban de hacer. Entonces, aquí lo importante y lo que queremos señalar es que la correlación no siempre implica causalidad. Fíjense que acá ustedes muy bien lo indicaron, que pareciera que hubiese una relación, pero esas relaciones entre X y Y no necesariamente son causales. Es decir, si bien cada vez que el gato toca la pantalla coincide, como ustedes muy bien lo dijeron, con la caída de alguien en la pantalla, eso no implica que el gato sea el causante de esa acción, ¿cierto? Solo hay una relación. Entonces aquí es importante separar digamos, hacer la diferencia entre correlación y causalidad, ¿listo? Y en ese sentido, pues es importante porque justamente existen unas técnicas estadísticas que nos permiten establecer correlaciones entre variables, pero a veces queremos ir un poco más allá y queremos entender, pues lo que queremos entender son esas relaciones causales. ¿Qué es lo que está generando qué? Justamente para estudiar esa relación y al estudiar esa relación, nosotros ser capaces de plantear soluciones, ¿cierto? Y digamos, si lo llevamos al sector público, pues política pública que nos permita atender determinado problema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la regresión lineal hace parte de ese kit de herramientas que podemos contar a la hora de establecer relaciones causales. ¿Listo? Que es algo interesante para analizar. Bueno, ya para ir cerrando, pues les queríamos decir, como cerrando de lo que estamos diciendo es, muchas veces queremos hacer análisis o entender qué afecta un evento. Entonces acá les traemos el ejemplo, queremos ver qué afectan los ingresos de una persona, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, los ingresos de una persona se ven afectados, por ejemplo, por la experiencia. Entonces, una parte de los ingresos la podemos explicar por la experiencia o por la educación de la persona, incluso por el género, ¿cierto? Pero habrán mil otras cosas que las explican y nosotros cuando somos los que desarrollamos los ejercicios de entrevistar o de recolectar los datos o cuando somos los lectores, tenemos que entender que hay otras cosas que no se pueden medir, como la suerte, como si tuvo o no tuvo palanca al entrar, si sabe otros idiomas, eso tal vez lo podríamos medir, pero no se tuvo en cuenta en la encuesta. Entonces, hay que ser muy críticos a la hora de recibir la información, entender que los modelos son muy útiles, pero que son incompletos. Y para finalizar, pues, y retomando todas las cosas que hemos dicho, el consejo es, bueno, si quieren profundizar de estos temas, hay muchas lecturas en las que se pueden generar, como el libro que les recomendamos al inicio, pero ser muy responsables con el uso y con la lectura de los datos y de las estadísticas. Entendemos que hay sesgos de cómo queremos que nos perciba el mundo y de cómo nosotros percibimos el mundo. Tenemos que entender que a veces las muestras son muy pequeñas y no nos pueden decir la realidad, que nos pueden presentar gráficas incompletas o no las pueden presentar de una manera que nos den una lectura diferente de los datos, que a veces escuchamos, leemos o escuchamos lo que queremos escuchar, ¿cierto? Como lo que veíamos de los anuncios de algunos productos, que la correlación no es causalidad y que hay variables que no podemos observar o no podemos medir, como la suerte de las personas. Entonces, todos estos son pequeños consejos para que a la hora que recibimos cifras de políticos, de noticieros, en redes sociales que hoy se mueven tanto, seamos muy críticos a la hora de recibirlos. Sí, y pues en ese sentido, pues queremos hacer la invitación a quienes nos acompañaron. Muchas gracias por quedarse hasta el final del webinar. Queremos invitarlos justamente a un curso que hemos desarrollado con Tatiana, en el cual pues hablamos de estos temas, pero pues más que ya hablamos con bastante profundidad alrededor de lo que es
por ejemplo, la causalidad, ¿cierto? Entonces, este curso de herramientas les va a permitir analizar información de manera sencilla, ¿cierto? Y lo más importante, hacerlo de la manera correcta, porque como hemos visto es muy fácil caer en malinterpretaciones de la realidad y cuando queremos analizar información, realmente lo que es importante aquí es pues llegar a una conclusión que refleje muy bien la realidad. ¿Listo? Entonces, sé que Exacto. nos pasamos un poco del tiempo y Tatiana, ¿quieres decir algo adicional? Y no, invitarlos al curso porque si quisiéramos responder esas preguntas de cómo hacemos para analizar bien estos datos, cómo nosotros cuando somos los que los recibimos podemos partir de entender mejor la correlación, la causalidad, ¿cierto? Entonces poder desarrollar estos temas a profundidad en un curso es muy interesante, sentarnos a discutir juntos. Entonces, supremamente invitados. Mil gracias a todos por participar hoy, por conectarse con nosotros. Ha sido para nosotros un placer compartirles estos pequeños ejemplos que hemos encontrado por ahí. Pueden encontrar muchos más en Internet de todas estas estadísticas mal usadas, que no son mentiras, solamente que nos expresan una idea errónea. Y ya, muchas gracias nuevamente. Listo. Listo, no, a ustedes muchísimas gracias. Dinos. Sí, qué pena, sé que estamos fuera del tiempo, pero queremos de pronto responder un par de preguntas que vemos que en el chat las personas han dejado allí sus inquietudes. Entonces vamos a dar, si nos permites, espacio a dos preguntas Claro que sí. y ya damos el cierre como tal. Bueno, por acá nos preguntan, por ejemplo, ¿quién regula los datos oficiales y cómo evitar que los gobiernos tomen como válidos solo las cifras que les son convenientes? Entonces, Tatiana, si quieres. Es muy difícil de regular, ¿cierto? Especialmente por lo que decíamos hoy. A veces no son mentira, solamente que se expresan a favor de lo que quieren expresar, ¿cierto? Vimos el ejemplo de lo que pasaba con los ingresos en una ciudad en específico. Son datos de verdad, solamente que podemos expresar como si la gente estuviera ganando muy poco o un promedio o mucho, ¿cierto? Entonces, sí consideramos que debería haber un control, pero es un control que hoy en día la gente misma está intentando hacer, ¿no? Con esta lucha de no a las noticias falsas, de analicemos bien los datos. Justamente es nuestra intención hoy con la charla, como de ser buenos observadores, pero también exigir que nos vendan la historia completa, como diga, esas cifras que usted me está presentando, ¿cuál fue la población que usted analizó? ¿Cuántas personas usted analizó? ¿Cierto? ¿Quieres complementar algo? Sí, no, indicar eso, justamente pues o sea, debemos tener esta cultura de los datos, como les decíamos al inicio, son muchísimos datos e independientemente si somos o no estadísticos o economistas, lo que sea, deberíamos tener esas capacidades de entender la información, porque, repito, estamos rodeados de información, todo el tiempo nos bombardean con cifras y datos, entonces en ese sentido es importante instruirnos en esa materia. Pues bueno, pues para ya no alargarnos más, entonces muchas gracias de nuevo por la participación, por la asistencia y esperamos vernos pronto en otro espacio de aprendizaje. Listo, no, ustedes muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes por enviar las preguntas y a la Facultad de Economía, pues por habilitarnos este espacio. Les recordamos que tenemos un curso sobre esta temática en el que podrán conocer métodos cuantitativos para el análisis social y económico. En este momento tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más información sobre este curso. Les compartimos el enlace del formulario a través de chat para que nos dejen sus datos y los podamos contactar. También se pueden registrar en la landing o en la página web del curso, que también se la acabamos de compartir por el chat. Les compartimos también una breve encuesta en donde podrán contarnos cómo les fue en esta actividad y todas sus opiniones al respecto. Y en este enlace pueden también revisar pues todas las grabaciones de los webinars que estamos haciendo. Los invitamos también a conocer todos los contenidos digitales de la universidad. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. También a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una muy feliz noche nuevamente. Gracias por participar y nos vemos en la próxima. Feliz noche.